El nombre del mensaje del día de hoy: Jesús se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con Él. Nosotros vamos a ver unos cuantos puntos en los cuales Jesús se ha venido desde los cielos a ser como nosotros, a volverse como nosotros, a transformarse como nosotros. Y nosotros somos llamados y mandados a ser como Él. Pero los últimos puntos dentro de esta serie, para mí son los más importantes, en especial en mi corazón. Así lo siento. Así que nosotros vamos a ver brevemente qué es lo que fortaleció el corazón de Jesús cuando iba a ser crucificado, y que también nos puede fortalecer a nosotros. Cuando nosotros vemos todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, las cosas no buenas que ocurren en el mundo, y todas las cosas que la Biblia nos dice que aún van a venir y van a ocurrir, ¿qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos anima a pasar esto en victoria? Así que nosotros vamos a ver esto casi que al final de esta serie. Así que Jesús se identifica con nosotros y nosotros vamos detrás de Él. Nosotros le seguimos. En Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. Nosotros vamos detrás de Él. Él se identifica con nosotros. Él nació como un bebé, como nosotros que nacemos como un niño, como el bebé que nosotros hemos bendecido ahora. Y también en Hebreos capítulo 2 nos dice y Él dice que Él viene a ser como nosotros, para ser como todos nosotros. Fíjense en lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Está escrito: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de muerte, esto es, al diablo. Y también en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Él es el principio. Él se identifica con nosotros. Él se transforma y se vuelve como nosotros. Él se vuelve carne y sangre. Él nos entiende. Él entiende nuestros dolores, nuestros enfrentamientos. Y Él es nuestro gran sumo sacerdote que nos tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas personas en este mundo están enfrentando dificultades y no tienen nadie que los consuele? ¿Cuántos niños en este mundo tienen padres que se han separado y ellos han sido tirados al mundo? Y ellos se encuentran y se topan con todo tipo de situaciones difíciles, y ellos son heridos, y no hay nadie que los ayude. Pero nosotros tenemos al gran sumo sacerdote. Qué gran bendición y qué gran privilegio tenemos. Él nos cuida, Él está en el cielo, Él está a la derecha del Padre, y Él ora por nosotros.
Entonces, así comienzan las cosas, su identificación con nosotros. En Lucas capítulo 2, nosotros vemos a Jesús en su niñez. Y en el versículo 51 nosotros leemos lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús dio ejemplo, él se sometió a sus padres. Incluso si él ya sabía cosas mucho más bien que ellos. Él ya con 12 años de edad, él ya iba al templo y él predicaba y decía cosas, y todos los viejos de la congregación ellos se asombraban de cómo es que hablaba Jesús. Pero aún así, él se sometió a sus padres que entendían mucho menos que él. Es otra lección de cómo Dios respeta las autoridades. Y en especial la autoridad de los padres. También nosotros entre nosotros. Respetamos esa autoridad de nuestros padres sobre nuestros niños. Yo como abuelo no me voy a meter de cómo es que mis hijos educan a sus hijos, a mis nietos. Yo puedo aconsejarlos si ellos lo piden, pero yo no me meto en eso. Yo respeto la autoridad de los padres hacia los hijos, porque Dios también respeta esa autoridad. Y también los adolescentes. Nosotros leemos en Efesios capítulo 6, en el versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ustedes que son adolescentes, nosotros vivimos en un tiempo de rebelión. Enseñan la rebelión en los colegios. ¿Y yo por qué digo esto? Porque yo recuerdo cómo fue que enseñaron a los niños. Les decían, pregunten todo, no reciban lo que les dicen, investiguen. Y esto no es correcto. Esto ya es muy extremo. Pero por supuesto tampoco es bueno y no es correcto decir sí a todo lo que te digan, entonces sométete y sométete y sométete. Porque hay muchas cosas malas en el día de hoy. Pero esa entrada no debe de ser una entrada de rebelión. Ya no hay respeto a los maestros en los colegios. Cuando yo estaba pequeño en el colegio, yo no le llamaba a la maestra por su nombre, yo la llamaba maestra. Y ahora ya no solo la llaman por el nombre, sino que la golpean también. Y también los niños, también los padres vienen y la golpean. Entonces, nosotros miramos a Jesús. Nosotros estamos llamados a someternos a los padres y a Jesús. Incluso si ustedes entienden mucho más de tecnología que sus padres, y ya a sus padres les cuesta toda esta parte de la tecnología y todo esto, por favor no dejen que el orgullo entre a sus corazones.
Hay bendición a quien se somete y bendice a sus padres. Pero hay una gran diferencia entre someterse a los padres y respetar a los padres. Someterse, tú tienes que hacerlo cuando tú estás bajo la autoridad de tus padres en tus casas, en tu casa. Pero cuando tú ya eres adulto y cuando tú ya eres independiente, ya vives solo, incluso si te quedaste ya soltero, pero ya eres independiente, así como Jesús, porque Jesús era soltero, pero ya a la edad de 32 años él no le pedía a sus padres permiso, no era como que le dijeran vuelve de Nazaret. O sea, ya no te tienes que someterte. O sea, hay una diferencia entre someterse y respetar. Respetar es siempre hay que respetar. Respetar. Honrar, respetar o honrar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo Jesús honró a sus padres hasta el final. Y también en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando Jesús estaba ya en la cruz, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien le amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces Jesús se preocupó por su madre incluso cuando estaba en la cruz. La honró y la amó y se preocupó por ella. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? ¿Dónde estaba Jacobo, el hermano de Jesús? Tal vez en esta etapa ellos todavía no estaban preparados. Está escrito incluso que ellos no estaban con Jesús al principio del camino de Jesús. Ellos le decían: vete a Jerusalén y muéstrate a todos como tú eres. Y más adelante Jacobo, el hermano de Jesús, ya era diferente, ya respetaba y honraba al Señor. Él se volvió ya uno de los pilares de la congregación de Jerusalén. Así que Dios tiene misericordia y paciencia también con nosotros para continuar el trabajo. Pero Jesús honró a su madre. Y cuando nosotros volvemos a Efesios capítulo 6, después de que ya leímos sobre honrar y someterse a los padres, esto fue en el primer versículo. Entonces en el segundo versículo de Efesios 6 nos dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y también el versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cuán importante es honrar a tu padre y a tu madre? Y hay una conexión entre esto y nuestra vida, en cada campo de nuestra vida. Y cuando nosotros continuamos viendo la vida de Jesús en su servicio, su ministerio, vemos que Él en Mateo capítulo 3, desde el 15 hasta el 16, nosotros vemos que Jesús se viene a bautizar en el Jordán. Y Juan le dice, tú vienes a bautizarte por mí, tú eres más grande, tú deberías de bautizarme por mí. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús.
Mateo 3, desde el 13 hasta el 14. ויבוא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו. ויוחנן חסך אותו לאמור, אני צריך להתאבל על ידך ואתה בא אליי. ויען ישוע ויאמר אליו, הניחה לי, כי כן נערה לנו למלא כל הצדקה. וינח לו. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ישוע עובר את כל התחנות. Jesús pasó todas las estaciones אנחנו נצטרך לעבור. que nosotros debemos de pasar. גם התחנה של הטבילה. Y también la estación del bautismo. במרקוס פרק 16, En Marcos capítulo 16, פסוק 16, en el versículo 16, Marcos 16, 16, nosotros leemos lo siguiente. מאמין ונטבל הוא יבשר, ואשר לא יאמין יאשר. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. אז טבילה זה צעד של אמונה. Entonces, bautismo es el paso de la fe. עצמה לא מושיעה. Es decir, el bautismo como tal no va a salvar, זה שמושיע אותנו. pero la fe en Jesús es lo que nos va a salvar. יש לנו אמונה Pero si nosotros tenemos fe, אמיתית, una fe verdadera, עלינו להתאבל. entonces nosotros debemos de bautizarnos, מותו של ישוע. porque nosotros debemos de identificarnos con Jesús. המשמעות של התפילה. Este es el significado del bautismo זה לפני השמיים. y la declaración ante el cielo. Cuando yo entrego mi vida a Dios, cuando yo entrego mi vida a Dios, שאלוהים רוצה לשמוע. esa es la declaración que Dios quiere escuchar de mí y está esperando escuchar. זו הכרזה שהשטן מפחד ממנה. Esta es la declaración que Satanás tiene miedo de escuchar, הוא מאבד שליטה על החיים שלנו. porque entonces él va a perder el control de nuestras vidas en ese momento. צעד ראשוני של אמונה. Y este es el primer paso de la fe. וישוע עובר את הצעד הזה. Y Jesús pasó este paso. לא היו לו חטאים להתוודע. No tenía ningún pecado para poderse bautizar, pero de todas maneras él pasó este camino. למלא את התוכנית של אלוהים. Él cumplir el plan de Dios por nosotros, לקבל את הצדקה. recibir la justificación דרך אמונה. por medio de la fe viva, אמונה שגם פועלת. una fe que también actúa. נזכיר לעצמנו, הצדקה שלנו באה לנו מאת אלוהים במתנה. Vamos a recordarnos a nosotros mismos, la justificación viene por Dios, porque nosotros no podemos hacer los suficientes obras para poder ser justos. Nosotros pecamos todos los días y no podemos ser justos por nosotros mismos. רק אמונה שחיה. Pero solo la fe que es viva y que actúa nos puede salvar. ולכן יש חשיבות. Y por lo tanto hay una importancia en las obras, por supuesto. Y no es que nosotros seamos perfectos, שזה רק מוכיח אלוהים כן גדול. pero esto demuestra solo frente a Dios que sí, yo entrego todos mis pecados ante ti. נותן לך את החיים שלי. Eso demuestra que yo te entrego mi vida. Y vamos a ver el quinto punto. ישוע בא מהאב. Jesús viene desde בראשונה el Padre פרק ד'. y está escrito en Juan 14, 9. Juan 14, 9. ראשונה ליוחנן פרק ד'. Ah, 9. primera de Juan 4, זאת 9. נראתה אהבת האלוהים לנו, כי שלח האלוהים את בנו את יחידו לעולם, למען נחיה על ידו. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. מקומות שבברית החדשה שמדברים על כך. Así que Jesús vino desde los cielos. ומה, איך זה מתייחס אלינו? ¿Y cómo esto nos conviene a nosotros? ¿Cómo esto nos trata? יוחנן, Entonces vamos a abrir en Apocalipsis, פרק ג', capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, בפסוק 3. y en el versículo 3. תורת יוחנן פרק ג' פסוק 3. Apocalipsis 3,
versículo 3. שוב ויאמר אליו, אמן אמן אני אומר לך, Perdón, esto, לא ייוולד איש מלמעלה, perdón, es Juan יוכל לראות 3:3. Juan 3:3 dice lo siguiente: respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. אנחנו נולדים מלמעלה, Nosotros también nacemos desde arriba, בלידה מחדש. en nuestro nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. ודבר אדוני, יחד עם דבר אדוני, Y la palabra de Dios, אנחנו, ככה מתחילה הלידה מחדש. así comienza el nuevo nacimiento. הזרע של דבר אדוני, La semilla de la palabra de Dios, עם ההפריה של רוח הקודש, también con el Espíritu Santo. אנחנו נולדים מחדש Entonces así nosotros podemos nacer de nuevo, מלמעלה, desde arriba, מאת אלוהים. desde Dios. אז גם בנקודה הזאת אנחנו מוצאים את ההקבלה, את ההזדהות. Entonces también en este punto nosotros vemos nuestra identificación con Dios. נקודה שישית, Y el sexto punto, אנחנו רואים שישוע עשה את המעשים של אביו. nosotros vemos que Jesús hizo las obras de su Padre. בצורת יוחנן, Y esto está en Juan, פרק ה', capítulo 5, פסוקים 19 ו-20. versículo 19 hasta el 20. יוחנן פרק ה', Juan, capítulo 19 ו-20. 5, desde el versículo 19 hasta el 20. אומר עליהם, אמן אמן אני אומר לכם, לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו, בלתי את אשר יראה את אביו עושה. כי את אשר עושה הוא, גם הבן יעשה כמוהו. כי האב אוהב את הבן, הוא מראה אותו כל אשר יעשה. ועוד מעשים גדולים אלה יראהו למען תתאמרו. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino el que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas. לישוע עם אביו, Esto fue algo impresionante, que esta relación que tenía Jesús con su Padre. הראה לו את המעשים שהולכים להתרחש באותו יום. Todas las obras que iban a ocurrir en ese mismo día, le decía el Padre. Jesús hizo lo que su Padre lo mandó a hacer. שאנחנו יושבים פה עכשיו ותמאים, רגע, איך זה נוגע אלינו? Y yo estoy seguro que nosotros estamos aquí sentados y nos preguntamos cómo esto nos toca a nosotros. Así que en Efesios capítulo 2 nosotros encontramos la respuesta. Efesios capítulo 2, פסים פרק ב' פסוק 10. versículo 10. Efesios 2:10. כתוב לנו, Se nos está escrito lo siguiente. אם אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים, אשר הכין האלוהים מקדם למען נתהלך בהם. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. כן, Sí. אלוהים הכין תוכנית עבור כל אחד מאיתנו. Sí, Dios preparó algo para nosotros mismos, para nosotros, de הוא antemano. רוצה שנעשה אותם. Y Él está feliz de que nosotros cumplamos todo ese plan que Él ya ha preparado para nosotros. Y tal vez nosotros no seamos perfectos, nosotros realmente no somos perfectos como Jesús, יש לאלוהים תוכנית pero עבורך. pero Dios ya tiene un plan para ti, para mí. ורוח הקודש מוכן להוביל אותנו. Y el Espíritu Santo está preparado para podernos guiar por ese plan. הוא המדריך האישי שלנו. Él es nuestro guía personal. כתוב בקורינתים, Se nos está escrito en Corintios, por ejemplo, אף אחד לא יודע מה שיש בלב של האב מלבד que nadie sabe lo que hay en el corazón sino el Espíritu. זה בראשונה לקורינתים, פרק 2. Y eso está en 1 Corintios capítulo 2. שם כתוב בפסוק 10, ולנו גילה האלוהים ברוחו, כי הרוח חוקרת הכל, גם את מעמקי האלוהים. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es el versículo 10. כל עוד אנחנו רגישים לרוח הקודש, Así que cada vez que nosotros somos más sensibles al Espíritu Santo מבקשים אוזניים, y pedimos unos oídos espirituales para poderle escuchar, esto no es algo automático. ירשו מה שיש. Yo recuerdo de nuevo lo que Jesús le dijo en Apocalipsis a las 7 iglesias, 2 ו-3. a la primera, a la segunda y a la tercera. הוא אומר, מי שיש לו אוזניים, שישמע את מה שאומרים. Él les decía que quien tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu tiene que decirles. אז
קודם כל זה בא לידי ביטוי כשאנחנו קוראים את דבר אדוני, Entonces, primero que todo, esto se hace realidad cuando nosotros leemos la palabra del Señor ונותנים לרוח הקודש לדבר בלב שלנו. y dejamos a que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones, en nuestras vidas. אינדיבידואלית, שרוח הקודש נמצא שם איתנו להדריך אותנו. Y después esto es de forma individual con cada uno, cuando el Espíritu Santo le habla a cada quien. נולד כתינוק, Así que es lo que hemos visto hasta ahora. Él nació como un bebé. Jesús nació como un bebé. El segundo punto es que él se sometió a sus padres. הנקודה השלישית שהוא כיבד את אמו, El tercer punto es que él honró a su madre. הרביעית שהוא נטבל, La cuarta es que él מן האב, se bautizó. El quinto es que él vino מעשה אביו. desde arriba. Y el sexto que él hizo lo que su padre le mandó. נקודה מספר 7 זה שהוא סבל. Y el séptimo punto es que él sufrió. תסתכלו באל העברים, Vamos a mirar lo que está escrito en Hebreos capítulo 12. Este es uno de los lugares, Hebreos capítulo 12. בפסוקים, נקרא 1-3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 2. Hebreos 12, 1 y 2. לכן גם אנחנו, אשר ענן אלוהים רב כזה סובב אותנו, נשליך ממנו כל טורח והחטא המקיף עלינו, ונרוצה בתוחלת את המרוצה הארוכה לפנינו. ונביט אל ישוע, ראש האמונה ומשלימה, אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב, וייבז החרפה, וישב לימין כיסא האל. Por tanto, nosotros también... No. אשר נשא כלימת חטאים גדולה כזאת, למען לא תיעפו ולא תגעו בנפשותיכם. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que Jesús sufrió. Esto es seguro. אנחנו נקראים להסתכל עליו. Y nosotros, ¿por qué no estamos llamados a mirarlo hacia Él? כמאמינים בדרך שלנו בעולם הזה, יש מצבים של סבל. Porque nosotros también como creyentes en nuestro camino en la fe hay situaciones que debemos de sufrir. אז כן מדובר על דברים שאלוהים מעביר אותנו כדי לפעול בחיים שלנו. Y a veces Dios nos hace pasar por situaciones para poder prepararnos, situaciones que debemos de sufrir. נגד החטא. O también esa guerra que tenemos contra el pecado. הפשע שעומדים נגדנו. Las fuerzas de las tinieblas que están contra nosotros. לא שם, אבל באפסים פרק 6 כתוב לנו שהמלחמה שלנו לא נגד בשר ודם. Y nosotros no tenemos que ir hasta allá, pero en Efesios capítulo 6 está escrito que nuestra guerra no es contra cosas físicas, sino que es contra principados. Así que nosotros como creyentes debemos de estar preparados en pasar también dificultades. Ustedes saben, en el mundo en el que vivimos hay muchas iglesias que enseñan que vengan hasta Jesús y ustedes recibirán muchas riquezas. Eso es lo que enseñan. Y esto no es correcto. Es verdad que Dios quiere lo bueno para nosotros. Y es verdad que Dios nos promete la paz interior y también la felicidad y el amor. Pero esto pasa y esto ocurre incluso cuando tú estás en una cárcel como Pablo o Silas, después de que ellos ya recibieron golpes como los filipenses y continúan aún así adorando y cantando. Yo recuerdo el testimonio de una persona de Rumania que sobre qué amenazas él sufrió contra los comunistas,
Pero el testimonio fue que Dios le dio el amor para poder aguantar las amenazas de quienes lo amenazaban físicamente. ¿Será que nosotros estamos preparados de ir delante de Dios? כשזה נהיה קשה. Incluso cuando esto se ve difícil. בשנייה לטימותאוס, En 2 de Timoteo capítulo 3, שנייה לטימותאוס, פרק ג', פרק 3. 2 de Timoteo capítulo 2, כל החפצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע המה ירדפו. האם אנחנו מוכנים? ¿será que nosotros estamos preparados במקום העבודה, en nuestro lugar de trabajo, בצבא, en el ejército, en la universidad, תיכון, en el bachillerato, איפה שאנחנו נמצאים, donde nosotros nos encontramos, en el barrio también? אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. ¿Será que nosotros estamos preparados en pagar el precio? המעודד Lo que, לדעת לזכור את ההבטחה של דבר אדוני שאלוהים לא ינסה אותנו מעל הכוח. lo que nos puede animar es que Dios, dice la palabra, que Dios no nos va a tentar o no nos va a probar por encima de lo que nosotros podemos. Pero nosotros debemos de estar preparados incluso en pasar cosas como estas. מעשה השליחים פרק 14, Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 22, Hechos de los Apóstoles 14, 22, קוראים פה nosotros leemos: חזקו את נפשות התלמידים ויזהירו אותם לעמוד באמונה וכי רק בצרות רבות בואו נבוא אל מלכות האלוהים. confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. שאיפשהו קיבלה את מכתב החדשות התגובתי שלנו, Había una hermana que ella recibió una carta מישהי בעולם, a alguien del mundo, והיא כתבה מכתב וסיפרה היא- שהיא גדלה בקהילה של Prosperity Doctrine ב-Faith Movement, כאילו תאמין ולא יקרה לך שום רע. y ella escribió que ella había crecido en una congregación de prosperidad, ese movimiento de la prosperidad que decía da y nada te va a pasar y vas a recibir. רק תאמין, הכל אפשרי. Simplemente cree y todo es posible, decía. ויש כאלה פסוקים שאומרים את זה. Entonces, primero que todo, sí hay versículos que dicen esas cosas, זאת זה אמונה שבאה מאלוהים. pero esa fe es una fe que viene de Dios. מאלוהים. זה לא שאני ממציא לעצמי עכשיו אני רוצה וילה ווולבו, ואני מאמין בזה. Esto no es que yo diga yo quiero una villa y un Volvo y entonces ya se va a dar. ¿Sí? אני מאמין שאני אקבל $1,000,000. Yo creo que voy a recibir $1,000,000 וזה לא קורה. y esto no ocurre, אלא אם כן, אלוהים רצה שנקבל $10,000,000 בשביל... a menos que Dios quiera que yo reciba, no sé, $10 millones para que yo pueda construir una nueva congregación para su gloria. אז אם אלוהים נותן את האמונה, זה יקרה. Entonces, si Dios da la fe, entonces eso va a ocurrir. אבל אם המניע זה הבשר, Pero si es en mi creencia, pues es en mi naturaleza pecaminosa. איגרת ראשונה ליוחנן, פרק 5, Y en eso está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, שפסוקים נדמה לי 14-15, versículos 14-15, הרצון של אלוהים, אז הוא ישמע אותנו. que si tú pides según la voluntad de Dios, entonces Él nos va a escuchar. אז הוא ישמע וגם יענה לנו. Entonces Él va a escuchar y también nos va a responder. עכשיו, האישה הזאת סיפרה, En otras palabras, esta entrada no es correcto. Entonces ella escribió que todo lo que le habían enseñado no había ayudado. הם היו צריכים שאף אחד לא ידע, הם היו צריכים ללכת לרופא. Y cuando ella tenía problemas de salud, entonces los líderes de la iglesia le decían: no, cállate, mejor vete al doctor, vete para allá, no hables. שאף אחד לא ידע שהם הולכים לרופא. Que nadie se vaya a dar cuenta de que tú vas al doctor. אז הילדים שלה נפלו מהאמונה. Y entonces también los hijos de esta mujer se cayeron de la fe y dijeron: sí, esto no funciona. כל התמונה. Porque no le enseñaron a estas personas todo el panorama. אז ישוע סבל, Entonces Jesús también sufrió. וגם אנחנו נקראים להיות מוכנים. Y también nosotros estamos llamados a estar preparados para pasar situaciones difíciles. ישוע נצלב, Jesús fue crucificado. וגם אנחנו.
Y también nosotros. איפה זה כתוב? ¿Dónde eso está escrito? En Romanos capítulo 6. אנחנו מזדהים עם אותו. Nosotros nos identificamos con Él. אל תדאגו, לא הכנו צלבים פה. No se preocupe, nosotros no hemos preparado ninguna cruces aquí afuera. Nosotros no vamos a crucificar a nadie ahora, no se preocupe. Romanos capítulo 6, versículo 6. Nosotros leemos lo siguiente. אנחנו מזדהים עם צליבתו. Nosotros leemos cómo es que nosotros nos identificamos con su crucifixión. אם אנחנו כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו, ונבוטל גביית החטא, לבלתי היותנו עוד עבדים לכם. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que él fue crucificado מבחינה מסוימת מזדהים עם אותו צלבים. y nosotros en cierto punto también nos identificamos con él en esa parte. צולבים את הטבע החוטא, את האדם הישן. Nosotros crucificamos ese viejo hombre. O sea, ¿qué quiere decir esto de forma práctica? אנחנו מתכחשים, אומרים לא לטבע החוטא. Que nosotros luchamos y le decimos a nuestra vieja naturaleza no. את הבשר שלנו. Cuando nosotros dejamos nuestra ימי הצום והתפילה זה הזדהות. carne. שעבד את הבשר. Por ejemplo, tomar el ayuno es una de las formas de dejar la carne. זוכר סיפור של אדם אחד שהחליט לצום בארצות הברית. Yo recuerdo la historia de un creyente en Estados Unidos que decidió ayunar por unos días y él sufrió mucho y él al final le dijo y al final del día él le dijo a su estómago no, עשית לי היום כל כך הרבה צרות. tú me has hecho mucho daño en el día de hoy, así le dijo al estómago. עברת לי את החיים. אני הולך לצום עכשיו עוד יום. Yo voy entonces a ayunar otro día, le dijo así. Yo voy a ayunar otro día. אנחנו משעבדים את הטבע, את הבשר שלנו. Entonces es así, es como nosotros podemos crucificar nuestra מזדהים עם naturaleza pecaminosa. Así que nosotros nos identificamos con la crucifixión de Jesús. אנחנו נקברים איתו. Nosotros también vamos a ser enterrados con Él. פרק ו'. Romanos capítulo 6, versículo 4. לכן נקברנו איתו בטבילה למוות, למען כאשר מאור המשיח מן המתים לכבוד האב, כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. שוב חזרה לעניין של הטבילה, Un poco volviendo al tema del bautismo, הסמליות, החשיבות שלה, a esa importancia que tiene. Nosotros לחיים. morimos a nosotros mismos, a la vida anterior que habíamos tenido, a la vida pecaminosa, קמים, y nos levantamos con una nueva fe, a una nueva vida. זה לא אומר שאנחנו, שוב, שמאותו רגע הכל מתפוגג, אין כבר טבע חוטא. Y esto no quiere decir que nosotros de repente ya somos liberados y somos santos y ya no tenemos pecado. Pero el Espíritu de Dios va a estar con nosotros. Y Dios obra. ואנחנו יותר ויותר שמים על הצלב עוד תחום ועוד תחום. Y nosotros comenzamos entonces a poner en la cruz más y más y más y más cosas de nuestra vida. Y crucificamos y crucificamos y crucificamos más cosas. Cuando nosotros vamos en el Espíritu, entonces asimismo nosotros vamos a ir en el Espíritu. ומתחלפים מכבוד לכבוד לדמות הזאת. Y nos vamos renovando y nos vamos pareciendo más a Jesús. Esto es un proceso. בסופו של דבר הוא יושלם שאנחנו נראה אותו כמו שהוא. Y al final nosotros vamos a llegar a un punto en el que nosotros lo vamos a ver como Él es, con nuestro nuevo cuerpo. ואנחנו גם מזדהים, נקודה עשירית, עם תקומתו של ישוע. Y nosotros también nos identificamos con la resurrección de Jesús. Este es el punto número 10. En Romanos capítulo 8, פסוק 11, versículo 11, אנחנו קוראים. nosotros leemos lo siguiente. רומים פרק. Romanos capítulo 8, versículo 11. כתוב, ואם ישכון בקרבכם רוח המאיר את ישוע מן המתים, הוא אשר האיר את המשיח מן המתים, גם את גוויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השוכן בקרבכם. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. זה הולך לבוא. Esto va a venir, esto va a ocurrir. לא יודע מתי תהיה הלקיחה. Yo no sé cuándo va a ser el arrebatamiento, מתי יישמע השופר והמתים במשיח יקומו. cuándo se va a escuchar el shofar o la trompeta y entonces los creyentes en Cristo se van a levantar y entonces nosotros nos vamos a en un chasquido vamos a ser transformados y yo no entiendo esto cuando yo estoy vivo. או שיש עוד כמה שנים אני... O tal vez nosotros tenemos שנת המוות. unos cuantos años más, o yo voy a ser resucitado, pero cuando esté muerto, yo no lo sé. אבל אני כן יודע Pero yo sí sé מה שכתוב פה. lo que está escrito aquí, רוח אלוהים שנמצאת בתוכנו. que el Espíritu de Dios que se encuentra dentro de nosotros אותנו מן המתים. nos va a levantar de los muertos. זה דבר שביל גייטס לא יכול לקנות עם המיליארדים שלו. Y esto es algo que Bill Gates, por ejemplo, no puede comprar con sus millares y sus billones que tiene. עם כל המיליארדים שלו הוא אפילו לא יכול למנוע, לא רק שהוא לא יקום, הוא לא יכול למנוע שיום אחד הוא ייזרק לגיהנום, לאש נצחית. Con todos los billones que él tiene, él incluso no puede evitar ser arrojado al lago de fuego eterno. בהנחה שהוא לא יחזור בתשובה. Por supuesto, si él no se arrepiente, ¿no? אני לא שופט אותו. Yo no lo estoy juzgando, זה מה שיקרה לכל האנשים pero esto es lo que le va a ocurrir a todos los que no creen ולכל אחד y a todos aquellos que son así, שלא חזרו בתשובה. a todos aquellos que no se han arrepentido. לנו יש את ההבטחה הזאת. Pero nosotros tenemos esta promesa, שילמנו כסף. no hemos pagado dinero por esto, חסד אלוהים. es por gracia de Dios. כמה אנחנו זקוקים. ¿Cuánto nosotros estamos necesitados por el Espíritu Santo? שהוא מעודד אותנו, תבקשו מהאבא, גם אבי, הוא אומר שם שהרשעים נותנים מתנות טובות לילדים שלהם, גם אבי שבשמיים ייתן את רוח הקודש לאלה שמבקשים. Jesús nos anima y nos dice que si incluso el Padre le da buenos regalos a sus hijos, como nuestro Padre que está en los cielos no nos va a dar algo bueno a nosotros. אחים ואחיות, Hermanos y hermanas, nosotros estamos aquí sentados en silencio y tenemos aún otro mensaje. כל כך קל להירדם, אני לא מדבר פיזית להירדם, Es muy fácil dormirse. Yo no estoy hablando de dormirse físicamente, sino dormirse, por ejemplo, en los pensamientos, ויום אחד distraerse. זה הולך לבוא. Pero un día esto va a ocurrir, הפתיחה הזאת, este arrebatamiento. הדברים, הניסיונות הקשים, הדברים שקורים בעולם O שלנו, las pruebas difíciles o las cosas que ocurren en el mundo van a venir. עכשיו הזמן להתחזק, Este es el tiempo de fortalecernos. עכשיו הזמן להתעורר. Este es el tiempo de despertarnos. טיטניק של העולם הזה שוקעת, El Titanic se hundió כבר פגע בקרחון שמטביע אותה. y golpeó contra el iceberg que lo hundió. מה אנחנו עושים? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? מה עשו האנשים על הטיטניק? ¿Qué hicieron las personas del Titanic? לפחות הם ידעו שזהו, זה הולך אמיתי, אונייה טובעת. Por lo pronto ellos sabían que el barco se iba a hundir. Pero las personas hoy en el mundo están durmiendo. Ellos no se dan cuenta de que el barco se está hundiendo. אנחנו יודעים, Pero nosotros sabemos. אנחנו ידענו, Y nosotros miramos al Señor. ויש לנו את גלגל ההצלה שלנו. Y tenemos esa llanta que nos puede salvar. סירת ההצלה שלנו, Tenemos nuestro barco de salvación, האמונה שלנו, que es nuestra fe. אמונה חיה בה. Una fe viva en el Señor. Nosotros no nos hundiremos. כל מי שלוקח ברצינות את האמונה שלנו. Todo el que toma con seriedad su fe. האמונה שלנו זה לא דת, Nuestra fe no es religión. זה יחס. Es una relación con nuestro Padre que está en los cielos. כמה זה טוב שזה לא דת. Y cuán bueno es que esto no es una religión. כמה זה יקר שמה שאלוהים רוצה זה שאני אוהב אותו. Cuán querido es que lo que Dios quiere es que yo lo ame. והוא קולט את הנפשי. Y Él mira mi corazón. יכול לשבת פה, Yo puedo sentarme aquí durante la adoración y cantar. יכול
Pero yo puedo también sentarme בזמן ההלל, durante la adoración לחשוב על אבי שבשמיים, y pedir y pensar sobre mi Padre que está en el cielo y decirle, yo te pertenezco ahora, Padre. אני מקריב לך את זה. אני פה בשבילך. Yo estoy aquí por ti, yo te entrego todo. אני מרים את הידיים האלה לשם שלך, Yo levanto mis manos, estas manos a ti, para tu nombre. של שמיים וארץ. O sea, aquí la diferencia es una diferencia gigante. Del cielo a la tierra. אני רוצה עכשיו להגיע לנקודה מאוד חשובה. Ahora yo quiero llegar a un punto muy importante. Todo era importante hasta ahora, pero ahora yo quiero llegar a un punto muy importante. קודם כל, בעניין הזה שישוע קם, Primero que todo, en este tema de que Jesús se levantó, כדי להצדיק אותנו. Él resucitó para poder justificarnos. כתוב לנו ברומי פרק 4, Se nos está escrito en Romanos capítulo 4, פסוק 25. versículo 25. רומי פרק 4, Romanos capítulo 4, versículo 25. אשר נמסר בעבור פשענו ונאור לבעבור צודקנו. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. התקומה של ישוע, La resurrección de Jesús, האמונה בתקומה, la fe en la זה resurrección, מרכיב מרכזי של האמונה המשיחית. es un componente muy central en la fe cristiana. קורינתים, Cuando Pablo le escribió a los Corintios, לימדו אותם שאין תחיית מתים, en el tiempo cuando ellos estaban enseñando que no había resurrección de muertos, היה לימוד שקר, esto era por supuesto una enseñanza falsa, y entonces él comenzó a luchar, y él dijo, לא תיבשו אם לא תאמינו. ustedes no van a ser כבר, וקם מן המתים. Ustedes no van a ser salvos si ustedes no creen que que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. התקומה שלו, בכתובים אנחנו Y la resurrección de Jesús, להצדיק אותנו. nosotros vemos en las Escrituras que fue para poder justificarnos. הוא עכשיו נמצא בשמיים, מעתיר עבורנו, מתפלל עבורנו לפני האב. Él se encuentra en este momento en los cielos y Él intercede por nosotros, Él ora por nosotros al Padre. יש לנו רמז לכך, סמל, צל, בתורה, בספר ויקרא, Y tenemos aquí una pista en el libro de Levítico, ויקרא פרק 23, Levítico capítulo 23, 11, versículo 11. שם כתוב על שמונת המועדים של אלוהים, שהוא קבע. Aquí está hablando sobre los 8 fiestas que Dios dijo que debía, las 8 fiestas. Y aquí está hablando sobre la fiesta de los panes sin levadura. בחג המצות כתוב פסוק 11, והניף את העומר, זה ביום ראשון אחרי השבת, כן? והניף את העומר לפני אדוני לי רצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. המילה פה לרצונכם זה כדי שאתם תהיו רצויים. Aquí la palabra ser queridos es para que ustedes sean aceptados. ישוע קם מן המתים, Jesús se levantó de los muertos el domingo, Él subió a los cielos ובזכות כל התהליך הזה שהוא הקריב את עצמו כקורבן, y gracias a todo este proceso que Él se sacrificó a sí mismo como una víctima לכפר על החטאים para שלו, poder עכשיו הוא קם מן המתים, quitarnos los pecados y entonces él ahora se levantó de los muertos y Él venció al Seol y a la muerte y ya la primera muerte no nos puede agarrar, no nos puede controlar para la eternidad. Y Él rompió toda su fuerza que tiene la muerte. Y Él ahora que Él es nuestro sumo sacerdote en los cielos, Él ora por nosotros. אנחנו בזכותו רצויים. Y nosotros gracias a Él somos aceptados por el Padre. היה הזאת שישוע Así que esa resurrección de Jesús es una alegría para nosotros. המלך שלנו ניצח, Nuestro Rey ya venció por nosotros. הוא ניצח עבורנו, Él venció por nosotros. פתח את הדרך. Él abrió el camino.
תארו לעצמכם, לא יודע, שהיה לנו פה מלך עכשיו. O sea, imagínense ustedes mismos que haya aquí un rey. היה מלך בישראל. לא ראש ממשלה ולא נשיא. Sí, que no haya un primer ministro ni un presidente, sino un rey en Israel. מצליח לעשות הכל יותר טוב מכל אחד אחר בכל העולם. Y ese rey empieza a hacer las cosas mejor que cualquier otra persona en el mundo. מה הייתם מרגישים? ¿Ustedes qué hubiesen sentido? ¿Qué sí? Oh, ustedes sienten mucho orgullo. Ah, sí, nuestro rey, él es el vencedor, es el grande, él es el mejor. Todos nos miran, wow. לנו יש מלך. Nosotros tenemos un rey, que es Jesús. שניצח לא פה את הקשקושים של העולם הזה, אלא את כל השמיים, הכל. Que él no venció las tonterías del mundo, sino que venció lo que hay allá arriba, en el cielo. יש לנו הרבה סיבות לשמוח. Nosotros tenemos muchas razones por las cuales alegrarnos. להסתכל למעלה ולשמוח. Mirar hacia arriba y alegrarnos. כתוב לנו על זה באיזשהו מעטיר עבורנו ברומים 8:34. Romanos capítulo 8, 34. רומים פרק ח' 34. Romanos 8, 34. מי הוא יאשימנו? אין המשיח אשר מת ויותר אשר נאור ועם המתים פולי מן האלוהים והוא יפגיע בעדנו. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. כמה אני שמח שיש מישהו שמתפלל עבורי. ¿Cuánto yo estoy necesitado de esto? ¿Cuánto yo estoy feliz por esto que hay una persona que está intercediendo por mí? רוח הקודש מוכיח אותי על מה שאני יכול לבקש סליחה. Cuando el Espíritu Santo me muestra qué es lo que yo debo de pedir perdón. רוח וישוע מתפלל עבורי. Y entonces Jesús ora por mí ונסלח לי. y soy perdonado. והשטן לא יכול להאשים אותי. Y Satanás no me puede culpar. עלינו להיזהר מלקבל את ההתקפות האלה של השטן, של ההאשמות. Y debemos de tener cuidado de recibir esos ataques de Satanás. עכשיו אני מגיע לנקודה האחרונה. Ahora sí yo voy a llegar al último punto. בשורת יוחנן, פרק 13. En Juan capítulo 13, פסוקים 1 ו-3. versículos 1 hasta el 3. כתוב לנו, ולפני חג הפסח, כשידע ישוע כי באה שעתו לעבור מן העולם הזה אל אביו, כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם, כן אהבם עד הקץ. בפסוק 3, וידע ישוע כי נתן אביו את הכל בידו, וכי מאלוהים בא ואל אלוהים ישוב. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ישוע יודע שעוד כמה שעות, זהו. Jesús- להצלב, להתעלות על הצלב. Jesús sabía que en unas cuantas horas más Él iba a ser crucificado en la cruz. Él iba, todos esos golpes que Él soportó, בושה, todo la vergüenza, כל מה שהולך לבוא עליו. todo lo que iba a venir para Él. תארו לעצמכם שאנחנו היינו יודעים כזה דבר. Imagínense ustedes mismos si nosotros hubiéramos sabido algo que nos iba a ocurrir, algo como esto, להכות אותנו, לקרוע את האור מעליו. que nos iban a golpear y nos iban a arrancar la piel, ועוד ועוד ועוד, כל מה שישוע. y más y más y más, todo lo que Jesús pasó. פיזי, הכאב הנפשי, Y no solo el dolor físico, sino el dolor הפשיטו אותו. emocional. Lo humillaron, lo levantaron desnudo, צעקו עליו, se burlaron de él, צעקו עליו. lo golpearon, אגרופים, תלשו זקן. lo golpearon con puños, le arrancaron la piel. ¿Qué fue lo que no le hicieron a Jesús? זה לא רק הכאב הפיזי, הכאב הנפשי. Y no solo es el dolor físico, sino también el dolor emocional. ומבחינה רוחנית, Y también el dolor espiritual. הפחד והאשמה, Todas las fuerzas de... וכל מה שהשטן יכול היה לזרוק על ישוע עכשיו, כולם תקפו אותו. Todas las fuerzas de la oscuridad y todas las fuerzas del miedo y todo lo que Satanás podía poner sobre Jesús, todo eso lo atacó en ese mismo momento. נר נפשי מראה לי עד מוות עוד לפני שהתחילו בכלל כל המכות הפיזיות.
Él ya veía la muerte incluso antes de que lo golpearan. Él ya estaba lleno de sangre. Él sudaba sangre. Y todo esto no fue suficiente. אבא שלו עוזב אותו. Su padre lo dejó. ¡Oy, oy, oy! הכל עבר על ישוע. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ואחר כך לרדת למטה שם, Y luego bajar hasta abajo. לסבול גם את הכאב של האש, Sufrir todo el fuego, el calor del fuego. כל העונש על עצמו. Recibir todo el castigo sobre él mismo. אנחנו מגלים פה בפסוקים האלה, Y nosotros descubrimos en estos versículos יכולים לעזור גם לנו. las cosas que de verdad nos pueden ayudar a nosotros. הוא ידע, Él sabía וכל זה הוא ילך אליו. que después de todo este sufrimiento él iba a ir a donde el Padre, él iba a subir. לנו יש את כל ההבטחות. Y nosotros tenemos todas las promesas. באמונה, Si nosotros permanecemos en la fe hasta el final, אנחנו הולכים אליו. nosotros iremos al Padre. אנחנו הולכים לקבל גוף חדש. Nosotros iremos a recibir un nuevo בית בשם cuerpo, porque Jesús está preparando habitación para mí. Nosotros le pertenecemos a Jerusalén, la celestial. Nosotros somos de allá. Y nosotros tenemos esa promesa de reinar con Jesús por la eternidad. Jesús dice, yo los voy a poner al lado mío, en mi trono. Ustedes se van a convertir en ángeles y sumos sacerdotes. Y tenemos todas estas promesas. ולכן ישוע אומר לנו, Y por lo tanto Jesús nos dice, בלוקאס פרק 20, en Lucas capítulo 21, 28, versículo 28, Lucas 21, 28. לוקאס פרק כ"א, פרק 21, Lucas 21, versículo 28. וכאשר תחל להיות זאת, התעודדו, ושאו ראשיכם, היא קרובה גאולתכם לבוא. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. אנחנו רואים את כל הדברים מסביבנו. Cuando nosotros vemos todas las cosas que están alrededor nuestro en este mundo, אני לא יודע מה יקרה עם המערכת הכלכלית העולמית. yo no sé qué es lo que va a pasar con el sistema económico del mundo, mundial. שהיא תקרוס. No sé cuándo se va a romper, pero va a caer. ויום אחד נמצא שאין לנו בכלל כסף, אני לא יודע. Y algún día nos vamos a encontrar en que no vamos a tener dinero. Yo no sé cuándo eso vendrá. יש דברים, אני לא רוצה להרחיב כרגע. Hay muchas cosas, yo no me quiero adentrar ahora en estas cosas, pero hay muchos videos y muchas cosas que muestran. מדעיות, זה אמיתי. Pero esto no solo son rumores, sino que esto es verdad. שאני כרגע לא אתן Yo ahora no quiero entrar a estas cosas, שהעולם הזה, כל מה שכתוב על מה שיקרה עם צער, וואו, זה לובש עור וגידים בקצב מהיר. pero esto que nos está hablando ahora, todo lo que se ve, solo nos dice que el mundo ya está loco, está mal. Y simplemente las cosas van a ocurrir más rápido. O sea, esta es la dirección, es a donde nos estamos acercando. Y no hay más tiempo. כמה חשוב שנרים אותו, Cuán importante es que levantemos nuestras cabezas. נזכור לאן אנחנו. Yo les recuerdo a dónde nosotros vamos. Nosotros vamos hacia allá. ותהיה שם חתונה בשמיים. Hay una boda, unas bodas en los cielos. Aleluya. אז צעירים שיגידו, רגע, לא הספקתי להתחתן. Entonces los jóvenes que aún dicen, no, espera, yo aún no me he casado. Hay una boda, un casamiento, un matrimonio en el cielo. Así que no se preocupen, todo eso también llegará. Oh Padre Santo que estás en los cielos, עזור לנו ayúdanos Señor לחשוב על מה שלמעלה, a pensar lo que hay arriba, לא רק על מה שפה בעולם. no solo lo que hay en este mundo. קח את העיניים הרוחניות שלנו, Abre nuestros ojos espirituales אתה מכין לנו. para ver todo lo que tú estás preparando por nosotros, להתעודד, להתחזק para podernos animar y fortalecer בזמן הזה.
en este tiempo. או אדון, ושוב מבקשים, Oh Padre, y de nuevo nosotros pedimos, llénanos con tu Espíritu Santo, אנחנו זקוקים לך. porque nosotros estamos necesitados de ti. Y gracias porque tú eres fiel para hacer esto. תודה לך. Gracias a ti, Jesús, porque tú das tu Espíritu Santo para todos aquellos que lo piden. האר את שמך, La gloria en tu nombre. שייך לך. Toda la gloria te pertenece. Aleluya. לפניך, Nosotros estamos frente a ti. בחיים שלנו. Utiliza nuestras vidas. תודה לך. Gracias a ti. שם ישוע. En el nombre de Jesús. אמן. Amén.